Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Slim López. Quiero que me acompañe, por favor, a un tiempo de una palabra que mientras meditaba en ella me ponía a pensar la necesidad que hay en cada uno de nosotros como iglesia, y que nosotros como creyentes necesitamos entender a quién no le debemos de hacer caso y a quién sí le debemos de hacer caso en el caminar del evangelio. Yo estoy hablando de muchas voces que se pueden abrir o se pueden llegar en el camino. Mientras meditaba esta semana esta palabra, meditaba en precisamente en título, y el título del mensaje se llama Déjalos que crean. Déjalos que crean. Pero vamos a ir al libro de Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 10. Y aquí una declaración de Dios para con nosotros. Yo quiero que usted la tome para su vida. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Quiero que usted lo tome como una manera de personal, se puede decir, se lo puede hacer así, y lo tome para usted mismo. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo: porque nosotros somos la obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos ¿qué? En ellas. Mire, esta palabra es para usted, tómensela personal, porque dice, nosotros somos la obra de Dios, ¿sí? Una obra de Dios, un plan de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. ¿Cuáles obras? Las cuales Él ha hecho nosotros, amén. Las cuales dice Dios ha preparado antemano para que nosotros andemos en ella. Esta palabra, iglesia, en la cual nosotros leemos hoy, Efesios, es una palabra que es para la iglesia, y no solo para aquel tiempo, sino para ahora, en el cual nosotros podamos tomarla y caminar con esa promesa y decir: yo he sido, me tienes parte de una creación de Dios, he sido parte de un plan de Dios, he sido parte de un diseño de Dios, y por lo cual Dios anhela que yo camine en ese plan, en ese, me tiene propósito. Esta palabra para nosotros también va a ser clave para lo que hoy vamos a hablar, porque el título de hoy es Déjalos que crean. ¿Sí? Déjalos que crean, que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen, que intenten hacer lo que quieran intentar. Y hoy vamos a ver algunos pasajes o algunos personajes de la Biblia de lo que tiene que ver con esa parte de déjalos que ellos creen o que piensen. Muchos en el caminar venimos pensando, ¿me tienes que? Y no sé si la clase está lista para los niños, pero por ahí, por favor, Ujieres, les encargo. Cuando eso pasa en nuestra vida, ¿me tienes? Y estamos empezando a decir, déjalo que crean. Nosotros empezamos a caminar en un evangelio a veces un poco muy como desconcertado, muy fuera de momentos. Pero me gustaría empezar hablando sobre esto. No sé si ustedes en el principio del evangelio, cuando aceptaron a Jesús, lo primero que ustedes empezaron a notar es
lo que realmente Dios, aparte del amor de Dios, lo que dentro de una iglesia se podría mover. Recuerdo que muchos de nosotros en el evangelio pensamos quizás, si este es el evangelio, ¿para qué yo quiero estar en una iglesia? Si este es el evangelio, ¿para qué yo quiero conocer a Jesús? Muchos se decepcionaron dentro de iglesias cuando aceptaron a Jesús, porque cuando entraron a una iglesia se dieron cuenta que estaban rodeados de gente imperfecta, de gente que no tenía una perfección. Y muchos de esos momentos hizo a muchos pensar, si este es ser cristiano, yo mejor me voy al mundo. Yo no sé si usted ha pasado por ahí o pasó por ahí, pero muchos creyentes han pensado que para ser creyente mejor me hubiera quedado como estaba, porque es esto, el otro y el otro y el otro, y empezamos a ver y a escuchar muchas cosas que en el evangelio quizás nos querían detener para poder llegar al propósito de Dios. Todos pasamos por ahí, todos somos parte de una murmuración, todos somos parte de un mal momento, todos somos parte de que alguien quiere traer un mal testimonio. Todos, yo creo que muchos de ustedes levantarían la mano conmigo, porque todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado en momentos donde queremos, que la gente pensara diferente de nosotros. Pero quiero que usted tome esta palabra. Y dice que somos la obra de Dios perfecta, que somos creados para que nosotros vivamos en ella. Y por lo cual, para llegar a esa obra, para poder llegar a ese momento, necesitamos muchas veces de esas partes de nuestras vidas que no nos gustan, que no nos agradan. Pero si nosotros lo podemos pensar a nuestra vida, que Dios ya nos diseñó, que Dios ya puso un camino para nosotros, van a haber muchas cosas que van a ser para el bienestar de nuestra vida. Algunos momentos van a ser dolorosos, amargos, dulces, alegres, tristes, pero todo eso, Romanos 8:28 dice que obra para bien. Entonces todo eso que se une a nuestra vida tiene que ver con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Hay cosas que no pueden hacer en nuestra vida si Dios no lo empieza a trabajar en nuestras vidas. Muchos pensamos y decíamos con pastor el día de ayer, muchas personas esperan que Dios los haga libres sentados. Pero para ser libre hay que confesar, para ser libre hay que creerlo, ¿me entiendes? Para poder llegar a ese momento tenemos que actuar en lo que no queremos vivir. Entonces cuando nosotros caminamos en esa parte, necesitamos entender que nosotros somos esa obra creada por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú pones en tu cabeza y en tu corazón que tú y yo somos obra de Dios, por lo más feo que pueda pasar en tu vida, por lo más triste o lo más alegre que pueda pasar en tu vida, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Porque entonces, ¿para qué Dios te formó? ¿Para qué Dios está haciendo una obra para ti? Para que vivas en ella y te deje olvidado. Dios no es así. Dios te tomó, Dios nos ha estado trabajando, Dios ha estado, haciendo, y Dios está, obrando en nosotros. Y por lo cual, mientras Dios esté obrando en ti y en mí, hay cosas que no nos van a gustar, pero son para ver nuestro bienestar. ¿Sí? Oye, en la mañana me tomé un vasito de esos de jarabe, ¿verdad? De esos que no les gusta a uno, pero es necesario a veces, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como creyentes estamos tomando ese caminar, iglesia, yo quiero es que hoy podamos pensar en esto. Hay muchas cosas que nosotros debemos de tomar en nuestro corazón. Y es que yo le pertenezco a Dios y yo le sigo perteneciendo a Dios. Eso es lo que debes de creer. No debes de creer de lo que los demás pueden pensar. Y mire, note esto. Mientras Faraón creía que la vara de Moisés era insignificante, note esto. Mientras Faraón creía, por eso estamos hablando de déjalos que crean. Mientras Faraón creía que Moisés no era lo suficiente bueno con su varita, ¿me tienes?, de palo. Mientras Faraón pensaba, que ese momento en la vida de Moisés no significaba nada, un hombre como un rey en la clase de él,
Dios estaba por enseñarle algo a Faraón. Y eso me encanta de Dios, porque cuando más tú te ves pequeño, cuanto más la gente parece que tú no eres tan bueno, hay una obra que Dios está funcionando en ti. Y eso me encanta de Dios, porque Dios lo deja una y otra vez escrito en la Biblia. Un tartamudo, un hombre, como decía el pastor ayer, un hombre que había escapado de la justicia, Dios lo vuelve a llamar y lo pone en un lugar. ¿Me tiene? ¿Para qué? Para que aunque Faraón deja lo que crea, lo que quiera, Dios estaba diciendo: te había escogido y te escogí para algo importante. Hay cosas, mentiras, que tú y yo no podemos llegar a entender por qué es que Dios lo hace como lo hace. Pero al final mirarás resultados que Dios se llevará toda la gloria y toda la honra. Y esto tiene más valor en nuestra vida que querer hacer nuestra propia voluntad. Moisés estaba con una vara, parecía insignificante, pero esa vara misma le enseñaría el poder a Faraón. Ustedes conocen la Biblia. Él tira la vara, se convierte en serpiente, la vuelve a tomar de la cola, se vuelve a... ¿Y qué hacen los magos de Faraón? Oh, nosotros también podemos hacerlo. ¿Sí? Y él intentan y lo logran. Lo logran. Ahora, mire lo que pasa aquí. La parte en la cual Dios quiere mostrarle el poder a no solo a las tinieblas, sino al mundo, que Dios sí te puede usar. Es porque el enemigo siempre va a querer imitar las cosas, de Dios. Y cuando él imita lo que el Dios puede hacer, te pone en duda. Oye, también ellos lo pueden hacer. Yo pensé que solo Dios tenía el poder. La diferencia es que esa vara se come o mata a las otras dos varas, en serpientes, digamos. La diferencia es esa, que aunque el enemigo o el mundo quiera venir a decirnos a nosotros lo que quieran, déjalos que crean lo que crean. Hay un propósito en tu vida, hay una obra de Dios en nosotros que no va a terminar y que Él la va a acabar hasta que Él pueda hacerlo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Por eso el enemigo va a creer muchas cosas de ti. Hay gente que va a creer muchas cosas de ti, pero cuando tú tienes en tu cabeza, cuando tú tienes en tu corazón que eres obra de Dios, que Dios está haciendo algo contigo, me va a salir lo inglés ahora. Who cares? ¿Me entiendes? ¿Verdad? ¿A quién le importa? Dijo por ahí la ministra de alabanza, lo que yo haga. ¿Me entiende? Cuando estos momentos llegan, los que se ríen ya saben qué canciones, ¿ya? Entonces, cuando eso llega, Faraón piensa que la vara, el hombre que tenía la vara, era insignificante. Yo quiero que usted tome esa palabra en su corazón. Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo, usted es hija de Dios. Usted es apartado por Dios. Usted es un sueño de Dios. Usted es un propósito de Dios. Eso es lo que somos para Dios. No lo digo yo, lo declara la palabra. Si yo vine y le dijera a usted: no, usted es una niña de los ojos de Jesús, a lo mejor no me creería. Pero Dios lo dice, que nosotros somos la niña de sus ojos. Usted es especial para Dios. Y cuando nosotros hablamos de la obra de Dios en nosotros, quiere decir que Dios, va a cuidar de nuestras vidas. Podrá levantarse un faraón, podrá levantarse un reinado, podrá levantarse quien quiera y diga, tiene lo que quiera. Pero Dios tiene la última palabra en nuestra vida, y eso es lo que vale para nosotros en el caminar de Dios. ¿A cuánto les gusta que vengan y les digan: qué bien lo estás haciendo, hermano? Ya no tengo a Nathan aquí. Come on, Nathan. Ya no le he dado ofrendas, pero por eso ya no pasa. Es que por mes le doy una ofrenda y cuando lo ocupo pasas. Nathan vea, diga: oh man, Nathan, qué bueno. Y todos los domingos, qué bueno, Nathan. Y qué bueno, Nathan. Él se va a acostumbrar a lo mejor un día a que el pastor siempre le diga: qué bien, Nathan, qué bien. El día en que no lo haga yo, a lo mejor Nathan va a decir: algo hice mal, algo no le gustó, o el pastor o el pastor ya no me necesita. Hay cosas que nosotros nos gusta que nos hagan esto.
Pero cuando tú tienes en secreto con Dios, que Dios te dice, hey, lo estás haciendo bien, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, esos son los mejores momentos de tu vida. Por eso tenemos que acostumbrarnos a que no que la gente nos aplaude o nos pegan en el hombro, sino que el Señor sea tratando con nosotros y nos diga, ¿sabes qué? ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo más o menos? Eso es bonito, porque entonces empezamos a crear un carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando, gracias Nathan, al rato te mando la ofrenda, brother. Por eso, déjalos que crean. Ahora, cuando digo el título, déjalos que crean, estoy hablando de un faraón que estaba pensando que la vara no servía para nada, que Moisés no servía, no lo podía asustar. Cuando dijo, dice que los dejes libres, faraón dijo no. Y que los dejes, no. Hasta que vino el poder de Dios manifestado a través de Moisés, faraón entendió que esto no era en broma, que era serio. Por eso cuando tú te mantienes en el propósito de Dios, cuando tú te mantienes en la obra de Dios, el enemigo, por más que intente pararte, el día de mañana se va a dar cuenta que tú no estabas bromeando, que tú no estabas esforzándote para poder solamente hacerlo, tú no estabas orando por orar, tú no estabas metiéndote con Dios por meterte. Había un propósito en tu vida y el enemigo va a tener que verlo tarde que temprano. El problema es cuando somos intimidados, dejamos las cosas, ¿me entiendes? Y dejamos de seguir la obra de Dios, dejamos que Dios siga trabajando. Y entonces el enemigo dice, otra vez, pura, ¿cómo dicen en Centroamérica? Pura llamarada de tusa. ¿Qué es tusa? No sé, pero veamos, tusa. Es de los tamales, ¿verdad? Porque el enemigo sabe, pero cuando tú te esfuerzas, cuando tú crees, cuando tú avanzas, cuando tú estás ahí poco a poco avanzando, creyendo que la obra de Dios está trabajando en ti, que lo que Dios ha formado en ti es tuyo, el enemigo tarde que temprano lo va a ver. Va a haber resultados que tú no estabas bromeando. Yo quiero que note a Moisés, un hombre que había escapado de Egipto por matar, me tienes a un hombre, y ahora regresar, me tienes otra vez. No era cualquier cosa. Pero Faraón tenía que ver que lo que Dios hace, lo hace bien. Y lo que ha escogido, lo ha escogido bien. Oh no, déjeme, le voy a predicar al que está allá. Tú que estás en tu casa, cuando Dios te miró a ti, miró bien. Él no dijo, Tim Marín de dos pingües, cucaramácara, títere fue. Dios no lo hizo. Yo siempre he dicho, y siempre lo he tomado en mi vida, tú y yo somos la primera opción para Dios. Tú no eres segunda, tú no eres tercero. Y por eso es que Dios una y otra vez sigue trabajando en nosotros. Mire que yo no sé si usted ve el amor de Dios sobre nosotros, pero si Dios fuera otro Dios, yo creo que yo hubiera sido el primero en ser desechado. Pero porque Él dice, yo te llamé con propósito, y cuando te llamé fuiste la primera opción, no te voy a dejar hasta que termine, me tienes lo que yo empecé. Es el amor de Dios. Qué hermoso es Dios. Porque Dios hubiera decidido, ¿sabes qué? Chris, ven, brother. Sí, tampoco te he mandado a la ofrenda. Mire, Él es más grande que yo. En lo guapo no sé, pero ahí, Man, le dice sí, 100%, sí. Pero mire, note esto. Si usted dirá, ¿a quién podemos usar de modelo? ¿Verdad? Mirando a Chris, todos Chris. Porque ustedes o nosotros como seres humanos vemos lo que está delante de nosotros. Pero eso es lo que Dios hace. Aunque Él sea mejor, o voy a ponerlo yo del revés, aunque yo sea mejor que Él, Dios lo había mirado a Él primero. Aunque yo tenga muchas virtudes o muchas cosas mejores que Él, a Él lo vio primero. Lo que quiero tratar de decir es que no importa qué tan bueno seas, Dios lo había visto primero. Y eso es lo que hoy tenemos que llevar en nuestro corazón. No importa, déjalos que crean.
Tú eres obra de Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Gracias, Chris. Tú y yo fuimos escogidos por Dios. Por eso cuando te encuentres con gente mejor que tú, gloria a Dios. Yo no tengo problema. Y cuando te encuentres con gente que no sabe o que pueda saber menos que tú, gloria a Dios también. Porque de eso se trata, iglesia. No porque tú te hayas leído 20 veces la Biblia del derecho al revés, quiere decir que eres mejor que otros. Yo veo a un Saúl siendo mejor que David en guerra, en todas las extensiones, en manejar espada, escudo, meter su altura. Dice que él sobrepasaba a muchos en estatura. Pero el día que Goliat salió, el día que el gigante dijo: si hay alguien, ¿me entiendes?, que quiera pelear contra mí, venga. Y hasta les daba la oferta, ¿verdad? Si me rinden o me matan, nosotros seremos sus siervos, si no, ustedes serán nuestros siervos. Era buena la oferta. Pero todos los israelitas estaban: ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya llevamos 10 días con la misma oferta y nada. Llevamos 15 días y no hacemos nada. Ya llevamos 35 días y nadie responde. ¿Qué hacemos, Saúl? Ya llevamos 40 días donde el hombre sale por mañana y tarde a decirnos lo mismo. ¿Qué hacemos? Y la Biblia dice que ellos temblaban de miedo. Estaban aterrorizados de miedo por escuchar al gigante. Ahora, usted puede ver a un Goliat muy bueno y a un David, me tiene muy pequeño. Cuando David llega y le dice: rey, dame la oportunidad de pelear con ese gigante, y le empieza a testificar y le dice: así como Jehová me ha dado la victoria, me tienes, de vencer al león y vencer al oso, así me hará, me tienes, igual con este hijo de su mamá. David estaba hablando en serio. David no estaba bromeando. David sabía que Dios podía darle la victoria una vez más, como se la dio en el campo. Había alguien con una mentalidad. Pero ¿qué dice Saúl? David, digamos, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Tú crees que puedes vencer a ese gigante que desde joven ha sido guerrero, ha sido en las filas de las guerras? ¿Tú crees que puedes vencerlo? ¿Sí? Y lo voy a poner en este idioma de hoy, lenguaje actual. Tú estás loco, estás tonto, ¿me tienes?, de poder creer que le vas a ganar a ese hombre tan grande. Y David una vez más dice la palabra ahí, que le vuelve, ¿me tienes?, a pedir que por favor lo deje, ¿me tienes?, pelear. Y le insiste una vez más. Cuando tú no dejas que la gente, ¿me tienes?, te influencie o venga a tu vida y te influencie y le creas a lo que Dios es, tarde que temprano sales victorioso en Cristo Jesús. Porque esa es la victoria de Dios. Hay gente que pueda ser mejor que tú y te pueda dar un consejo del cual ellos creen que es bueno. Pero cuando tú has escuchado al maestro, cuando tú te has sentado con Dios, cuando tú te has sentado con aquel que te guía, tú sabes que Él ya te habló. Tú sabes que Él ya te guió. Tú no necesitas, ¿me tienes?, que la gente te rodee y te llene, ¿me tienes?, de consejos que a lo mejor no te van a llevar a ningún lado. Por eso ya hablamos, déjalos que crean. Y cuando viene David, lo primero que hace es que 5 piedras y su palo, o su honda. Pero ¿qué le dice el gigante? Goliat, ¿vienes contra mí con palos y piedras pensando que yo soy un perro? Note esto. El gigante le está diciendo a él: tú a mí no me vas a hacer nada. Con esas piedras, con esos palos, tú a mí no me vas a hacer nada. Las palabras del gigante en su altura quizás traía timidez, pero en el corazón de David había una seguridad que Dios, ¿me tienes?, podía darle esa victoria una vez más.
¿Por qué? Porque caminamos con una palabra en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Cuando hay una palabra penetrada aquí y aquí, no caminamos con lo que los demás nos dicen, con lo que escuchamos de los demás, sino de lo que ya fue sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la victoria de nuestra vida. No es lo que me dice él, no es lo que me dice ella, no es lo que me dice este. Es lo que Dios ya me dijo. Es lo que Dios ya sembró aquí. Y David, aunque sabía que el gigante le estaba hablando, viene David y le dice al gigante: ok, está bien. Si para ti esto es insignificante, en pocas palabras, David diciendo: lo voy a dejar que crea que yo no le puedo hacer daño. Mire, ese es el gran peligro para el enemigo, de que cristianos puedan sujetarse y caminar en Dios y saber actuar en el momento preciso. David dijo: está bien, voy a dejar que crea lo que quiera. Pero él sabía con su mente y en su corazón que Dios esa tarde o esa mañana, le iba a dar esa victoria. Y David toma la iniciativa y camina hacia la línea de batalla. Y cuando David está ahí, ustedes saben la historia. David entonces se encuentra con aquella palabra en su corazón, que sabía que ese momento iba a ser un momento especial en la vida de él a través de Dios. Y la historia habla entonces que David le habla y empieza a profetizarle y le dice: hoy Dios te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves del cielo. Cuando tú llevas una palabra aquí, una palabra acá, hay cosas que tú vas a hablar y yo voy a decir: espérate, yo hablando esto, yo declarando estos momentos, yo creyendo esto. Porque David no sabía usar espada, nunca había tomado una espada, nunca se había enfrentado a alguien, ¿me entiendes?, con su escudero para poder vencerlo. Pero toda actitud del caminar del creyente tiene que ver con lo que llevas en tu mente, que Dios ha puesto, ha renovado tu mente, y una promesa que ha puesto en tu corazón. Eso es lo que te lleva a avanzar, ¿me entiendes?, cuando los momentos, ¿me entiendes?, están en tu vida. El gigante decía lo que podía decir, mas sin embargo David dijo: déjalo que crea, déjalo que crean. Él se dio cuenta que todos los israelitas, incluyendo a sus hermanos, estaban teniendo miedo. Y le preguntaba: ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que ofrecen? David no estaba buscando recompensa. David lo que estaba diciendo era: tenemos que enseñarle, ¿me tienes?, a las tinieblas o al enemigo, que nuestro Dios, ¿me tienes?, tiene un plan para con nosotros. Tu vida y mi vida, iglesia, tiene un plan de Dios. Y si hoy vives y si hoy respiras, es porque Dios todavía está funcionando en su perfección, ¿me tienes?, en nosotros. Él tiene ese propósito en nuestra vida. Veo este personaje que usted ya conoce, mujeres, y es Penina. Penina se jactaba por ser la mujer que sí podía tener hijos. Penina era, ¿me entiendes?, la mujer que decía: yo sí puedo, y Ana no puede. Y Elcana, ¿me entiendes?, que era su esposo de Ana, sabía que Ana no podía tener hijos, que era estéril. Mas sin embargo, ¿me entiendes?, Ana, un año tras año, dice que se reunían y hacían sacrificios. Y usted ve en la palabra donde dice que ese momento Elcana toma una pequeña porción y se la da a Ana, pero a los demás le reparte diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella no podía tener hijos, que para Elcana era como: no me está satisfaciendo como hombre, porque la ley era bien dura. Mas sin embargo, Ana me enseña, iglesia, a nosotros, y nos dice: déjalos que crean lo que quieran. Imagínese usted estar en una mesa donde esté su esposo,
la esposa de su esposo y usted la esposa de su esposo. Y que venga y Penina se burle porque la otra mujer no puede tener hijos. Qué doloroso ha de ser eso. Pero yo siempre he dicho, Ana nos enseña la actitud de no poner en cuenta lo que los demás crean, sino lo que Dios puede hacer. Esto es hermoso para nosotros, porque estoy seguro que de tu vida y mi vida podrían hablar miles de cosas, pero hay una sola palabra que Dios tiene para nosotros, y es llevarnos, ¿me entiendes?, a ese momento, a ese propósito en el cual Él tiene para nuestras vidas. Por eso es muy importante. Cuando Ana ve, usted sabe la historia, Ana se va y entra al altar, entra a la iglesia, y un domingo como esta mujer entra y ve a Elí. Y la palabra dice que empieza a llorar amargamente, no amargamente, pero con dolor. Y esta mujer dice que empieza a clamar y empieza a hablar con Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo, me tienes que te lo entrego, te lo doy. Me tienes, él crecerá en el altar, él crecerá en el templo, te lo entrego. Dios estaba escuchando a una mujer. Ahora, yo lo que quiero marcar en esta tarde es esto. Dios no le dio un hijo solo para quitarle la vergüenza. Dios le dio un hijo a Ana porque en Ana, había un deseo de que Dios cumpliera su propósito. ¿Cuál era el propósito? De que ese hijo se convirtiera en un Samuel y que se convirtiera en un profeta que hasta el día de hoy, ¿me tienes?, en la palabra es uno de los profetas más respetados que podemos ver. Pero note esto, ¿de dónde viene el momento? Por eso dije al principio, a veces hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos agradan, pero que todo eso funciona de la mano de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Y eso es bonito. El problema de la iglesia es que nos enseñaron que Dios es tan bueno, y como es tan bueno, Él no nos va a pasar por cosas difíciles. Oh no, Dios es tan bueno. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, me va a hacer sufrir? ¿Sí? Y empezamos a ver que empezamos a sufrir, empezamos a pasar momentos duros y oh no, y le empezamos a echar la culpa al diablo, ¿me entiendes? No es el diablo, es Dios obrando en nosotros. Pero si tú le perteneces a Dios, deja que los demás crean. Tú créele a Dios. Tú créele a Dios. Y eso nos va a dar momentos muy especiales en nuestra vida. Déjalo que crean. Penina, imagino que decía, oh mira, lero. ¿Verdad? O a lo mejor cuando está embarazada hasta pasaba por enfrente de Ana, ¿no? Para que la viera. Aquí tengo una modelo por aquí, a ver. Que pase. Y Ana sabía que ese momento no era tan bueno para ella. Mas sin embargo, ella un día escogió venir a un altar y venir y conocer a Dios y decirle: Señor, yo realmente necesito esto. Y Dios se lo concedió. Por eso, cuando tú dejas que crean lo que crean, hazlo. No te lo lleves contigo. Nunca camines, ¿me tienes?, con cosas que se te peguen en el camino y los lleves contigo. Deja que digan lo que digan, deja que crean lo que crean, ¿me tienes? Deja que el enemigo diga lo que diga o piense lo que piense de ti. Hay una sola palabra que tiene poder y es la promesa de Dios sobre nuestras vidas. No hay otra cosa sobre nosotros, iglesia. No la hay. No la hay. No la hay. Usted sabe cuántas veces el enemigo ha querido venir y realmente destruir tu vida, pero hay una sola palabra que ha tenido más poder sobre tu vida y Dios dice: no lo toques, no la toques. Porque la palabra de Dios todavía tiene poder, todavía tiene vigencia para estos tiempos, iglesia.
Por eso es necesario que nosotros caminemos. Dejemos, mentiras, que crean lo que crean. Que crean lo que crean. Nabucodonosor, ¿recuerdan ese rey? Vamos a hacer una estatua y la vamos a levantar, y cuando suenen las trompetas, suenen tambores, todos se mostrarán ante esa estatua. Todo iba bien, todo parecía estar bien, pero como nunca falta un comunicativo, van y le dicen al rey: rey, usted no sabe, ¿qué pasó? Hay 3 jóvenes ahí, 3 muchachos que yo les he estado observando. Yo sé que usted no me ha mandado, pero yo les he visto. Vuelvo a lo mismo, porque lo que el enemigo trata de hacer es detenerte cuando estás dispuesto a amar a Dios. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para detenerte. Pero cuando en tu corazón ya sabes quién te diseñó, que la obra perfecta está en ti, déjalos que crean. Entonces el hombre le dice: rey, tú dijiste, tú lo decretaste, tú pusiste tu anillo, de que todo aquel que no se rindiera y le dara culto a la estatua, iban a dar chicharrón. Y entonces esta persona viene y el rey se enoja, viene y los toma, ¿me entiendes? Y empieza a tener esa conversación con ellos. Ahora, una de esas palabras que me llama la atención y me fuerte en mi corazón es que los jóvenes dicen: sepa usted, rey, que aunque así Dios no nos salvare, nosotros, 1, 2, 3, no nos vamos a rendir a su estatua o a su mandato. ¿Sí? Y entonces yo imagino que el rey se puso así rojo. ¿Y qué pasa? ¿Mandan a qué? 7 veces más. Ahora, yo quiero que se note eso. Entonces parecía una historia, parece que estamos en una escuela dominical y eso. Pero si lo ponemos y lo hacemos un poco más despacio, estamos viendo a 3 hombres o muchachos que están retando al rey en ese momento. Es como que yo le venga a decir a Trump ahora: tú a mí no me sacas de aquí. ¿Verdad? Sí, literal, así, porque él era el rey. Estos 3 muchachos retan al rey y le dicen: no vamos a adorar a lo que tú has levantado. Para retar a un hombre de tanto poder como era el rey en ese momento, no era cualquier cosa. El problema es ahora, iglesia, que nosotros como creyentes debemos de tener esa valentía para mirar al diablo en lo espiritual y decirle: ¿sabes qué, diablo? Te equivocaste con quién te metiste. Pero a veces le queremos tener. Mire, un cristiano dijo una vez: yo no me meto con el diablo porque no va a ser que quiera venirme a atacar. Mira hasta dónde está bien vacía una mente, un corazón. Hay gente que no le gusta lo espiritual porque les da miedo. Pero yo no sé si usted sabía, y se la voy a dar esta noticia ahora: el 100% de su vida espiritual tiene que ver con los aires celestes. Lo que la Biblia habla. Tu pelea no es contra tu hermano o tu hermana, es contra huéspedes espirituales, gobernantes, principados, ¿sí? Huéspedes de maldad, ¿entiendes? En los aires. Yo no sabía eso. Ahora, si usted está peleando con su hermano, ya no se pelee. Diga: pero no, mi hermano, no era contigo. Pensé que era. Y está peleando con la suegra, también pídale perdón, ¿me entiende? Pero hay algo que tenemos que creer en estos tiempos. Y es que tu vida y mi vida tiene que ver con una pelea espiritual. Tiene que ver con esos momentos en el cual, ¿me entiendes? Nuestro corazón debe de confiar en esa palabra. Si nosotros no caminamos así, iglesia, entonces vamos a voltear eso y vamos a hacer que todo lo que crean nos va a preocupar. Todo lo que digan nos va a preocupar. Déjalos que crean.
Déjalos que digan. Déjalos, ¿me entiendes? Que el enemigo use o quiera usar cualquier cosa. Tú vas a caminar bajo la obra que Dios ya ha diseñado para ti, en el propósito, en el llamado que Dios tiene para ti. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Penina, después que Ana tuvo su hijo, yo me imagino que esta mujer haber quedado y dice: wow, ninguno de mis hijos ha tomado una posición como la ha tomado Samuel ahora. Porque todo lo que produce Dios es bueno. Y todo lo que esperas en Dios es bueno. Por eso cuando dejas que los demás crean, no importa. Mantente en Dios. Mantente en tu llamado. Mantente en lo que Dios te ha dicho. ¿Sí? Voy terminando esto. Note, mucho de este pasaje la sabemos, pero vemos a un Jesús crucificado. Yo quiero pensar que entre las tinieblas estaban haciendo fiesta. Lo logramos, lo hicimos. Por fin, ¿me tienes? Está muerto, está ahí. Pero la Biblia también me enseña que dice que públicamente los exhibió y los avergonzó a sus enemigos. Lo que el diablo no sabía es que lo que estaba por venir tomaría un control, ¿me entiendes?, sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Ese hombre que estaba crucificado, mucha gente decía: sí, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora, parece que esto fuera un poco grave cuando vemos a un Jesús y a un Barrabás. Porque la gente que dijo: hagamos a Barrabás, salvemos a Barrabás. Barrabás nunca les había hecho un milagro, mas sin embargo Jesús sí. Barrabás nunca les había hablado de una verdad, ¿me tienes?, en sus vidas, mas sin embargo Jesús sí. Y uno miraría humanamente y dijera: no, pues qué mala onda son. Tenían que haber salvado a Jesús. Pero aún en ese tiempo, en ese momento, Dios estaba funcionando para un propósito. Voy a decir esto hoy. Hay gente que literalmente te va a poner en un rincón, ¿sí? Pero voy a repetir esto una y otra vez. No importa en qué posición tú estés, si Dios ya te diseñó con un propósito, de ese momento te saca y te pone en el lugar correcto. Oiga lo que estoy diciendo. Hay momentos de nuestra vida que somos arrinconados por el enemigo y pensamos que ese es nuestro destino, que ese es nuestro final. Si Dios te formó para algo, este rinconado no es tu final. Es los tiempos que Dios usa para sacarte de ahí y ponerte en el lugar tienes que estar. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Pero muchos se quedan arrinconados, pensando que ese es su final. Se me acabó la vida cristiana, se me acabó el ministerio, se me acabó la unción, se me acabó el propósito de Dios. No, Dios cuando empezó, lo empezó viendo que lo iba a terminar. Oiga esto, Dios no dice: ¿sabes qué? Pensándolo bien, mejor te dejo aquí, y se va. No, Dios no es así. Dios te tomó y me tomó. Del momento en que nos tomó acá y nos va a llevar hasta acá a cumplir, ¿me tienes?, lo que Él ha dicho. Ese es Dios. Ese es Dios. De que estés arrinconado, de que a veces tenemos que salir corriendo, que a veces no nos podemos levantar, es parte del trabajo que está haciendo Dios en nosotros. Pero esto no quiere decir que son tus finales. Esto no quiere decir, ¿me tienes?, que hay algo que Dios no está haciendo. Por eso cada vez que camines con Dios, pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Te está agradando la manera en que lo hago? ¿Te gusta, me entiendes, cómo es que estoy haciéndolo? Esa clase de preguntas les decía yo la otra vez. Si dejamos de pedir tanto y le preguntamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Dios todavía necesita, me entiendes, seguir trabajando en nosotros. El problema es que nos encargamos en pedir y nos olvidamos de que a este lado hay cosas que Dios necesita todavía seguir trabajando bajo su obra. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Dios quiere hacer para nosotros.
Hay una historia que usted conoce, el libro de Esther. Amán. Amán dice que era un hombre que tenía un corazón como malvado, ¿no? Como un poco así de... Pero Amán pensaba que la fiesta que se había hecho para él, que se había hecho, pensaba que la fiesta era para él. Y Esther le dice al rey: ven, quiero hablar contigo, tráete a Amán y quiero hacer una fiesta para honrarles. Pero Amán pensó que esa fiesta era para ellos, para él. ¿Sí? Mas sin embargo, Mardoqueo estaba ahí, pero Amán pensaba que esa fiesta se había hecho para él. Note lo que está pasando acá. Hay gente que quiere adelantarse sobre ti y pensar que ellos son los indicados para hacer, que ellos son las personas, ¿me entiendes?, que Dios va a usar, y que te van a ignorar, ¿me entiendes?, y que te van a poner y que van a querer hacerte a un lado para poder estar donde ellos quieren estar. Amán estaba tomando quizás el control de querer estar donde Mardoqueo que tenía que estar. Mas sin embargo el rey se da cuenta y Esther le dice, el rey le dice: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que te ayude en algo? Esther en esa fiesta le dice: sabes, es que Amán ha querido matar a mi pueblo y me quiere destruir. Y el rey se enoja tanto que ustedes saben la historia, que la fiesta no parecía que lo iban a hacer para él, resultó ser la muerte para él. Hay gente, o personas que van a quererse adelantar y van a querer tomar tu lugar. Déjalos que crean que ellos son mejores que tú. Al final, como el buey, ¿verdad?, sujeto a lo que Dios quiere hacer. Porque quien te guía es el que puso el yugo sobre ti. Y ese es el momento en el cual nosotros podemos disfrutar un evangelio. Un evangelio, ¿me entiendes?, donde no nos preocupamos. No, quítate, yo primero. No, quítate tú primero. Amán pensaba tomar lugares que no le correspondían. Amán quería tomar lugares que le podría, ¿me entiendes?, a él beneficiar humanamente. Pero Dios había preparado un corazón de Esther como Mardoqueo para bendecir la vida de ellos. Al final de tu vida, al final del día, iglesia, si tú te mantienes buscando a Dios, sometiéndote a Dios, Dios siempre te hará, ¿me entiendes?, estar en el lugar donde tienes que estar. Y cuando digo el lugar donde tienes que estar, es en el lugar donde Dios tiene un propósito, ¿me entiendes?, para ti. La horca o ahorcar no era para Mardoqueo, era para Amán. No era para Esther, era para él. Y ese es el momento en el cual nosotros disfrutamos. Cuando dejamos que crean, déjalos que crean. La función tuya y mía es mantenernos, ¿me entiendes?, ahí, en ese propósito, en ese llamado, en esa parte en la cual, ¿me entiendes?, nosotros podíamos, ¿me entiendes?, disfrutar o podemos disfrutar. La iglesia de hoy en día está muy fuerte en el sentido de que las redes sociales se mueven con rapidez. Hoy tú puedes opinar, pero hay opiniones que pueden dañar, pensamientos que pueden hacer. Y veo muchos artistas, ¿no?, sufriendo porque la gente, miles de gente les están poniendo cosas buenas o malas. Pero me puse a pensar eso. Si el comentario del hermano o la hermana tiene que ver con lo que está escrito aquí, si nosotros como creyentes, iglesia, disfrutamos de esto, nosotros vamos a caminar, ¿me entiendes?, en ese propósito de Dios. Hay mucha gente allá afuera, y sé que usted los conoce, muchos de ellos, que no van a una iglesia y dicen: sabes, yo ya no, a mí ya no me hablen de iglesia, ya me cansé. Sé que usted conoce a esas personas. Y no por culpa de quién dijo o no dijo, sino porque el problema fue de que nunca tomaron una palabra acá y nunca la guardaron acá.
Y cuando eso no se pone acá y se guarde acá, cualquier comentario, cualquier cosa que venga en nuestra vida, daña acá. Por eso es importante caminar y dejar que crean que a lo mejor no eres el bueno, que a lo mejor no eres el indicado, ¿sí? Yo sé que usted no lo ha dicho, pero a lo mejor muchos que han pasado, pasaron o están, dijeran: yo no sé si él es el pastor que yo quiero, ¿verdad? Pero de igual, si usted pensara de esa manera, tiene una oportunidad de buscar la guianza de Dios. O otros dicen: híjole, no, es que sí me interesa lo que el pastor me dice a mí. Y buscamos, ¿me entiendes?, personajes en el caminar de Dios. Yo quiero, ¿me entiendes?, decirte esto hoy. Si vas a dejar que los demás crean lo que quieran creer, vas a tener que caminar con una promesa en tu corazón. Si vas a dejar que los demás digan lo que digan, vas a tener que disfrutar de lo que Dios está haciendo contigo. Y cuando yo disfrutar es lo bueno y no lo tan bueno, vas a tener que disfrutarlo. Algo que le he dicho a mi esposa es esto: en el caminar, algo que he experimentado es la perseverancia. Cuando tú perseveras, y vas a ver a muchos quedarse en el camino, pero la perseverancia te va a dar a entender para qué fuiste diseñado. Porque la perseverancia, el seguir, te va a mostrar hacia dónde Dios te estaba llevando. Pero el que se queda en el camino, el que se queda rendido en el camino, nunca va a experimentar, ¿me entiendes?, si es llegar a donde Dios ha diseñado para ti. Por eso hoy, deja que crean lo que crean. Deja lo que el enemigo diga lo que diga. Tú vas a llevar una palabra en tu corazón. Vas a poner una semilla en tu mente que va a germinar día y día, creyendo que Dios tiene, ¿me tienes? Y eres la obra perfecta de Dios, ¿me tienes?, para lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ese eres tú, ese soy yo. Ese soy yo, ese eres tú. Lo que Dios está haciendo, creado, dice la palabra, para que andemos en ella. Eso es el deseo de Dios, caminar en el propósito del Señor. Y estoy seguro que vamos a disfrutar un evangelio, iglesia, que la gente el día de mañana va a decir: yo sabía. Si ustedes saben cómo son esas personas, la verdad es que yo le quería decir, hermano Rafael, que yo hace 3 años no miraba nada en usted, pero hoy, después de 3 años, wow, tremendo. Ahora sí, pues ya lo ves. ¿Así para qué? Pero solo Él sabe el proceso que ha pasado. ¿Entiendes? Por eso es: déjalos que crean. Déjalos que crean. Tú debes de creer en algo, y es en esa promesa de Dios, ¿sí? Que fuimos creados para ese propósito, para lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Y vas a ver que el día de mañana serás bendición para otros. Porque cuando estos 3 jóvenes salieron del horno, el rey dijo: no, hombre, ustedes me dieron 3 y yo vi 4. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Después que vieron caer al gigante, ahora sabíamos que David lo podía hacer. Pero mientras pasaba eso, déjalos que crean. Porque si permaneces y sigues adelante, Dios te dará tu victoria. Dios lo hará, iglesia. Dios lo hará. Ponte de pie, por favor, en esta tarde.